Bueno, hablemos entonces de tipos de datos. Entonces, la necesidad de los tipos de datos empieza con una función como esta que hemos escrito anteriormente, en donde calculamos la distancia de dos puntos, dando primero los dos valores de la coordenada X y Y del primer punto, y luego dando la coordenada X y Y del segundo punto. Entonces, la situación en la que estamos es que en el código no hay nada que realmente explique esa relación fuerte que hay entre estas dos variables y estas dos variables. Finalmente, de alguna manera lo estamos intuyendo porque tienen un nombre que hace pensar que están relacionadas, pero de nuevo, no hay nada en el código que nos ayude a entender que esa relación existe. De hecho, no hay nada en el código que nos ayude a entender cómo se llama esa relación. La relación que hay entre estas dos variables es que representan un punto, al igual que las dos variables que están acá, que también representan un punto. Entonces, no solamente sería bueno poder demostrar que tienen una relación, sino darle un nombre a esa relación para que el código se vuelva muchísimo más claro en su intencionalidad. Ahora, imagínense que yo tuviera una situación en que yo genero varios puntos y esos puntos los voy llamando en diferentes funciones para hacer diferentes cosas. Entonces, de nuevo, manejar esas variables sueltas se vuelve complicado, se vuelve engorroso y de hecho, el hecho de que ambas variables sean de tipo double significa que podría equivocarme en el orden en que las estoy enviando y pues eso obviamente cambiaría el resultado de las funciones. Entonces, claramente tener estas cosas así como independientes, como sueltas, pues no ayuda realmente a evitar errores y hacer nuestro código más legible. Ahora ustedes podrían decir como, bueno, pero pues es que dos variables no son tan terribles, pero obviamente en muchos dominios hay tipos de datos que representan o que agrupan muchísimos atributos y obviamente entre más atributos tenga, pues más engorroso se vuelve esto de tratar de manejar cada uno de ellos como una variable independiente y mantener el orden correcto. Entonces, claramente podemos hacerlo mejor y para eso existen los tipos de datos. Entonces, en Java, el mecanismo con el que creamos nuevos tipos de datos se llaman clases. Entonces, yo puedo decir que voy a crear una nueva clase y en este caso, el tipo de dato que quiero definir se llama un punto y noten que esta clase concuerda con el nombre del archivo que se creó y eso es súper importante. Si yo a esto le escribo otro nombre, efectivamente el compilador me va a decir hay un problema o cámbiele el nombre al archivo o cámbiele el nombre a la clase, pero ambos tienen que coincidir o si no es un error de compilación. Entonces, pues en este caso lo voy a volver a dejar punto. Entonces tengan esto en cuenta y esto es muy útil porque efectivamente si yo recuerdo que hay una clase que se llama point o simplemente veo código que dice, claro, este método recibe un punto, pues sé cómo se llama el archivo donde debo buscar la declaración de esa clase. Debo buscarlo en un archivo que se llame sí, punto Java. Eh, entonces, eso es una ventaja, es una manera en que me ayuda a organizar el código y encontrar el código más fácilmente. Entonces, tengan siempre eso en cuenta. Ahora, esto es una declaración de una clase, es muy sencilla, tiene un modificador de acceso como hemos visto en funciones, la palabra reservada clase y un identificador para el tipo de dato que cumple las mismas reglas de los identificadores de variables y métodos. Todo lo que no era válido en variables y métodos no es válido en tipos de datos y en clases y todo lo que es válido pues sigue siendo válido acá. Lo único es que la convención
es que siempre empiecen con mayúscula, de manera que cuando vamos leyendo nuestro código, pues cuando encontramos un identificador que empieza en mayúscula, de una podamos entender que estamos hablando de un tipo de dato y no de un método o de una variable. Entonces, bueno, eso es lo mínimo que necesito para poder crear un tipo de dato, aunque en este momento obviamente es un tipo de dato que no es realmente útil, ¿no? No es que no hay nada dentro del tipo de dato eh, como para que el tipo de dato tenga algo de sentido. Entonces, de nuevo, lo principal que hacemos con un tipo de dato es poder hacer una agrupación de variables y darles un nombre. ¿Sí? Es una manera de capsular esas variables y volverlas una sola cosa. Y eso se llaman atributos en las clases. Entonces, un atributo empieza también con un modificador de acceso, después sigue eh, un tipo de dato, esos atributos pues obviamente son variables de algún tipo, y un nombre, y simplemente punto y coma, y lo mismo. Vamos a crear otro atributo de tipo double llamado y, y ahí ya podemos ver que yo tengo una clase que encapsula dos variables de tipo double que voy a llamar X y ese concepto se llama un punto. ¿Sí? Ahora, la mayoría de veces que usamos modificadores de acceso, hemos usado public y public lo que hace es asegurarme que esa, esa parte del código puede ser usada desde cualquier otra parte de mi código. Pues cuando yo creo un punto, pues yo quiero que ese punto seguramente pueda ser usado en cualquier parte del código que estoy escribiendo. Resulta que con estos atributos hay algo importante que se llama literalmente encapsulamiento. La idea es, si yo le digo a los usuarios que un punto tiene dos atributos que se llaman de esta manera, que tienen ese tipo de datos, la gente puede empezar a escribir código que dependa de eso, que dependa de que haya un atributo que se llame X y dependa de un atributo que se llama Y. Y no es poco común que alguien después diga, ¿sabe qué? Yo creo que esa implementación que hicimos puede mejorarse, pero necesitamos cambiar algo de ella, ¿sí? Necesitamos quitar algo que había, cambiarle algún tipo, cambiarle algún nombre, alguna cosa que hace que ese tipo de datos sea más fácil de implementar, que tenga más fácil de definir sus operaciones. Entonces, esa parte de los atributos puede llegar a cambiar en el futuro de alguna manera y lo que queremos es que si nosotros queremos cambiar la implementación, pues que nadie dependa de esa implementación, que el código que exista no se vea afectado de ninguna manera. Eso suena un poco raro porque igual es como, bueno, pero en algún momento alguien tiene que conocer, dar a conocer cómo es X. Y ahorita les cuento cómo es la manera que Java permite que yo esconda esta implementación, esconda exactamente los atributos, pero de alguna manera sí provea esa información hacia afuera. Por ahora, acuérdense, en el 100% de los casos, eviten utilizar public para los atributos de sus clases. Hay otros modificadores de acceso que vienen en otros contextos que están un poco como por fuera del alcance de este bootcamp, pero definitivamente nunca usen public. ¿Sí? Eso es abrirse la puerta a un montón de problemas y eso no lo queremos. Entonces, acostúmbrense a usarlos como private y ahorita ya vemos eh, entonces cómo hago para que otras personas puedan ver esos tipos de datos. Listo. Entonces, es la parte, como les digo, fundamental de un tipo de dato, la forma de coger esas variables, encapsularlas y darles un nombre. Y por lo tanto, ya me puedo ir a este método a decirle, no, venga, esto ya, digamos, implementemos esto otra vez para no tener que borrar todavía.
y dejemos esto también pendiente de implementar y por ahora digamos que esto recibe un punto P1 y recibe un punto P2. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo mi clase, pues yo ya puedo decir a ciertas partes como, oiga, este método recibe una variable de ese tipo de datos. Bueno, pero así como está la clase punto, pues sigue sin ser muy útil, porque tengo que tener una manera de poder crear puntos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llamaba antes mi método geometry, pues le pasaba de nuevo esas variables sueltas. eh, y recordemos, pues, claro, si yo quiero hacer una variable eh, x1, ¿sí? Es muy sencillo, simplemente hago tipo de dato, nombre, igual, el operador de asignación y el literal de el valor que le quiero dar o hago alguna operación o llamo algún método que retorne un valor del tipo y con eso ya tengo una variable de tipo double. Entonces, ¿cómo se crea un punto? Pues un punto se crea de una manera diferente. Para crear tipos de datos necesito hacer un constructor. El constructor es el miembro de la clase que me permite asignarle un valor a los atributos de la clase. Entonces, yo tengo un punto que tiene dos atributos. Entonces, necesito mi constructor. Entonces, un constructor también tiene un modificador de visibilidad y tiene una cosa curiosa. No tiene un valor de retorno y el identificador como tal es el mismo nombre de la clase. De esa manera, yo me doy cuenta que es un constructor, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, inmediatamente antes de los parámetros viene el identificador es igual que la clase, no hay ningún tipo de retorno en ninguna parte, por lo tanto, esto es un constructor. Ahora, un constructor, el constructor más común, más útil, digamos, de una clase es un constructor que reciba la misma cantidad de parámetros que atributos en la clase. Entonces, si tengo dos atributos, pues el constructor más útil es un constructor que reciba dos atributos. Entonces, voy a llamarlos X y Y. Y lo más importante de este constructor es que este atributo obtenga un valor y este atributo también obtengan un valor. Ahora, la manera de hacer referencia a esos atributos del objeto que yo estoy construyendo es con la palabra this. Entonces, cada vez que vean this dentro de un constructor, significa el objeto que estoy construyendo. Entonces, si escribo this.x, me refiero a el atributo x del objeto que estoy construyendo y le voy a decir que tenga el valor que me dieron acá como parámetro y voy a hacer una operación equivalente con y. Entonces, de nuevo, this.y se refiere a la, el atributo y del objeto que se está construyendo y lo voy a asignar a la variable y. Ahora, esto se ve un poco raro, pero yo podría realmente cambiarle el nombre a mis parámetros. Entonces, llamémoslo mi X y llamémoslo mi Y. ¿Sí? Eh, nada previene que ustedes llamen esto de cualquier manera, pero la costumbre es, como yo sé que estos atributos se van a ir a
a darle un valor a los atributos, pues se acostumbra a que tengan el mismo nombre para que sea claro cuál de las variables va a ser usada para qué atributo, ¿sí? Entonces, yo llamo a el parámetro X para darle un valor al atributo que se llama X y llamo Y, pues para que sea obvio que eso es el que voy a usar para emparejar con el atributo Y. Una vez que ya tengo un constructor que me permite darle un valor a mis puntos, entonces ya puedo escribir var point o P1, llamémoslo, igual a new point. Y si lo dejo solo así, él me está regañando porque me dice, oiga, su constructor necesita dos variables de tipo double. Entonces, ahí, ahí sí. Entonces ahí ya estoy pasando los dos valores de mis variables y ya con eso construí un punto que internamente tiene esas dos variables con valores 0, 0 y la otra variable con 1, 1. Entonces, esa es la manera que se construyen los objetos. Siempre necesitamos llamar a un constructor y siempre la manera en que llamo un constructor es con new. Siempre que vean código que dice new algo, es porque ahí estoy llamando a un constructor, ¿sí? Después de new no puede venir nada que no sea un constructor y no hay ninguna manera de llamar a un constructor sin utilizar la palabra new antes. Entonces, listo. Esa es la manera en que ya puedo crear mis objetos y ya habíamos dicho que esa era la manera de definir qué es lo que representa mi objeto y esa es la manera en la que empezamos a crear nuestros tipos de datos, ¿no? Listo. ¿Qué parte falta para poder implementar distancia? Entonces, si yo me devuelvo a la fórmula de distancia, en alguna parte me están pidiendo que cada punto debe dar el valor de sus coordenadas. Entonces, aquí viene la parte de, ok, yo hago los atributos privados, pero puedo crear un método que devuelva esos valores y ese método se llama un accesor. Entonces, ¿cómo se ve un accesor? Usualmente es public, porque de nuevo yo quiero que la gente pueda consultar cuál es el atributo X de mi punto. El valor de retorno es una función como cualquier otra y usualmente tiene un nombre que deja claro que está tratando de devolver el valor de uno de los atributos. Entonces, hubo una época lejana y remota en que la costumbre era ponerle get y el nombre del atributo que yo estaba retornando. Por esa razón, esos accesores también se les conocían como getters, porque finalmente empezaban todos por get. Esto ya no es la mejor recomendación y hoy en día se recomienda que simplemente utilicemos un nombre que explique qué es lo que estoy retornando y pues lo que estoy retornando es el atributo X, por lo tanto el método también se puede llamar X. Pero si ustedes leen código en Internet van a encontrar muchos lugares en que todos hacen accesores que se llamen get alguna cosa. Entonces, para que lo tengan en claro, esa era una buena práctica, una recomendación hace algunos años, pero hoy en día eh, ya no es esa la recomendación y la recomendación es más bien esta, aunque lastimosamente no ha ganado mucha visibilidad y siento que hay mucha gente que todavía sigue escribiendo get simplemente porque así le enseñaron. Bueno, pero entonces lo importante es tener un nombre indicativo de qué es lo que vamos a hacer. No necesito ningún parámetro y lo que hago es tener un return que devuelve el valor de ese atributo y de la misma manera hagamos para el atributo Y.
Listo. Y ahora sí, si alguien quiere conocer cuál es el valor de X de mi punto, puede llamar a este método. Y si alguien quiere conocer el valor de mi atributo Y, pues puede llamar a este método. El día de mañana, si yo cambio esto de alguna manera, entonces desde que yo cambie la implementación del método, nadie se va a enterar que yo cambié, ¿sí? Nadie tiene por qué enterarse que esta variable X ya no es un atributo que se llama X, sino se llama otra cosa, o ya no tienen que saber que la manera en que lo calculé fue de otra manera. Al final lo que les interesa al código es que si quieren conocer el valor de X, pues llaman a este método. Entonces, esa es la flexibilidad y obviamente para este ejemplo tan pequeño, eso parece muy poca cosa, pero en la medida en que vayan a hacer programas más grandes con tipos de datos más complejos, esto es una cosa muy, muy importante. Entonces, por ahora, si quieren, acostúmbrese a pensar, todos los atributos son privados y eh, los métodos, los atributos que realmente necesita exponer, entonces escribimos un accesor público. ¿Por qué no podría, digamos, por qué no necesitaría hacer eso? Pues porque de nuevo, ¿no? La forma en que está implementado un punto, eh, pues es algo que es como muy de la clase. Entonces, muchas veces hay atributos que son simplemente información que es importante para implementar algunos de sus métodos, pero no es algo que realmente le interese a gente externa. Entonces, eso también es una buena recomendación. No escriban nada que ustedes no sepan que necesitan. En este caso, escribimos los accesores porque el método Geometry necesita tener acceso a esa información. Si no existiera un método que me pediría eso, entonces jamás escribiría estos accesores y simplemente los quitaría y nada se rompería, pues porque nada lo necesita, pero sí también es muy triste ver que la gente a veces hoy en día aprende que esto hay que hacerlo porque simplemente así me lo enseñaron. Entonces, bueno, que tengan en cuenta de no escriban código que no necesiten. Si no necesitan esto, pues es mejor quitarlo y evitarse problemas. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, entonces ahora sí ya estamos listos de reemplazar mi funcionalidad para poder recibir, eh, para poder recibir 2 puntos en vez de mis 4 dobles. Entonces, listo. Acá que me estaban preguntando que cuál era el valor X del punto 2, escribo P2 punto y llamo a mi método X y aquí hago lo propio con P1 y aquí P2Y y aquí P1Y. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ya eh, el código compila sin ningún problema, pero la forma en que está escrito es una versión mejor de esta versión porque efectivamente ya la relación de esos atributos queda más claro y si yo tuviera que hacer otra operación con punto, pues simplemente tengo una sola variable que mover de un lado a otro, ¿sí? Entonces, eh, claramente siento que esta es una versión superior a la versión que habíamos escrito anteriormente. ¿Mm? Entonces, esta función ya la podemos eliminar de alguna manera. Bueno, ahora ya tenemos un punto. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con las clases? Entonces resulta que además de accesores, yo realmente puedo implementar cualquier método eh, que crea, pues que sea útil para operar con ese tipo de datos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de puntos en un plano cartesiano, usualmente es interesante poder decir, ok,
tengo un punto y quiero sacar como otro punto que sea eh, como el resultado de qué pasa si jalo ese punto en sus dos dimensiones. Entonces, esa operación usualmente en eh, geometría se llama trasladar. Entonces, voy a hacer un método que devuelva un nuevo punto. La operación se llama trasladar y ese método recibe dos parámetros que son los desplazamientos que quiero hacer sobre X y sobre Y voy a decirle que quiero retornar un nuevo punto que tenga coordenada X como la coordenada en X del objeto sobre el cual estoy llamando ese método y el parámetro que me dieron. Entonces ahí está el desplazamiento de alguna manera. Y lo mismo en este caso. eh, Voy a hacer un nuevo punto que sea la coordenada en Y del punto sobre el cual estoy operando más el parámetro que me hayan pasado. Entonces, antes habíamos visto cuando ustedes estén en un constructor y vean la palabra dis, ese dis significa el objeto sobre el cual pues, que estoy construyendo. Pero en los métodos, cuando vean this, se refiere a el objeto sobre el cual estoy operando. Entonces, veamos eso con más calma acá, ¿no? Entonces, cuando yo quería conocer la coordenada en X de un punto, habíamos dicho que hacía P1.x y si ustedes se acuerdan, esto decía que retornaba dis.x. Entonces, ese dis es ese punto sobre el cual estoy operando, ¿sí? Cuando yo escribo esta línea de código, en este caso, P1 es el objeto sobre el cual llamo el método X. Entonces, cuando se ejecuta el código, ese dis, el compilador lo entiende como, claro, este es el punto sobre el cual se llamó este método X, ¿sí? Entonces es lo mismo. Si yo quiero llamar a translate, entonces digamos que voy a crear otro punto y lo voy a crear en cualquier parte. Listo. Entonces, cuando yo hago p2.translate y le digo que quiero que lo mueva 0.5 y 1.75 por decir algo, entonces, uy, ¿qué hice? Ay, esto, si voy a representar las coordenadas como dobles, pues obviamente estos parámetros también los debería representar como dobles. Bueno, entonces ahora sí, cuando yo llamo a translate, entonces, de nuevo, hay dos puntos, hay algún punto que sobre el cual estoy operando y, de nuevo, es el punto sobre el cual llamé el método. Entonces, cuando yo llamo a translate, él conoce los parámetros y también sabe cuál es el objeto sobre el cual estoy llamando al método. Cuando él llega acá a translate, este this es este punto que yo, sobre el cual estuve llamando el método y por lo tanto this.x es el valor de la variable sobre la cual estoy llamando el método, que en este caso es P2 y en este caso P2 en el constructor nos dejó claro que eh, el valor que utilizamos fue 2.5. ¿Sí? Entonces, bueno, esto acuérdense que devuelve un punto. Entonces, atrapemos esto para que no parezca que estamos haciendo algo raro y tratemos de ver un poco esto en el, en el debugger. Entonces, si yo
uso mi debugger. Listo. Entonces, para el momento en que estoy acá, puedo ver que hay dos variables que fueron definidas, P1 y P2. P1 tiene un atributo X de 0.0, que nos lo había dicho en el constructor, y una Y de 1,1, como me lo había dicho el constructor, y un punto P2 que tiene X igual a 2,5 y tiene un Y igual a 3,5. Entonces, listo. Ahora entremos a Translate. Entonces, si ustedes ven, aquí aparece esta variable dis, y si revisamos, esa variable dis tiene x 2.5 y y 3.5, que es exactamente lo que tenía esta variable P2, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando yo llamo a ese método sobre el objeto, ese objeto se llama dis dentro del código. Entonces él dice como, ok, listo, this es esto, y pues ya obviamente cuando llama this.x, pues va a hacer referencia a esto, a este atributo, y this.y va a hacer referencia a este atributo, pues más los dos métodos que tenemos ahí, y al final vamos a darnos cuenta que existe ahora un punto P3 que tiene x igual a 3, que es 2,5 del original, más el desplazamiento del parámetro, y pues con 2,5 hay una operación equivalente, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la forma en que podemos implementar métodos, siempre acordándonos que hacemos referencia a ese objeto sobre el cual estamos operando con la palabra this. Listo. Ahora, hay otra operación que eh, tiene mucho valor cuando yo estoy hablando de puntos en un plano cartesiano, y se llama la magnitud. Y la magnitud se entiende como la distancia que hay de un punto a el origen del plano cartesiano. Entonces, implementemos ese método. Y simplemente ya tengo un método que sabe calcular distancias, y ese método se encuentra aquí en Geometry, y sé que necesito pasarle dos puntos. Entonces vamos a decirle que retorne lo que me devuelva el eh, método distancia, y de nuevo necesito dos puntos. Entonces, de nuevo, hay un punto que es el punto sobre el cual estoy ejecutando ese código, y ya lo habíamos dicho, ese punto siempre se llama dis. Entonces, cuando le paso this, pues estoy pasando ese punto sobre el cual estoy ejecutando, y acá pues tengo que crear un punto que esté en 0,0 para que él calcule eh, esa distancia, porque esa es la definición de la propiedad magnitud de un punto. Entonces, esto se ve raro, pero de nuevo, siempre que vean this, piensen en, claro, este es el punto sobre el cual se está llamando el método de magnitud. Entonces, de nuevo, si yo voy acá, magnitud P1, y le digo P1 punto magnitud, entonces ese dis va a ser esta variable que sobre la cual estoy llamando magnitud. Entonces, de nuevo, veamos eso en ejecución, qué significa. Entonces, de nuevo, aquí tengo tres variables. Una se llama P1, que tiene x00 y y11, y sobre ese punto estoy llamando al método magnitud. Entonces, una vez que me meto a magnitud, él me dice, claro, eh, usted tiene un punto dis que tiene x00 y y11, y si me meto aún más
si me meto aún más a la ejecución del código, entonces llego a distancia y me dice, ok, usted tiene un punto que se llama P1, y si yo veo ese punto P1, pues es exactamente el método, el, la variable dis que pasé, que es el punto sobre el cual estoy ejecutando el código, que se llama P1. Este P1 y el otro P1 se llaman igual, pero es incidental. Realmente no tendría por qué ser de esa manera. De hecho, para que quede aún más claro, entonces llamemos a esto a initial, para que sea más claro. Entonces, de nuevo, tengo mi initial que empieza en 0011. Sobre initial estoy llamando a el método magnitud. Cuando estoy dentro de ese método, cada vez que haga referencia a this, estoy haciendo referencia a initial, porque initial fue el punto sobre el cual estoy llamando el método. Y cuando yo hablo this, estoy hablando de ese punto. Y efectivamente, si yo llego a la implementación de distancia, pues me va a decir, claro, hay un punto P1 que tiene X00 y Y11, lo cual vino de este dis, lo que demuestra que este dis era el mismo punto sobre el cual estaba llamando a el método. Entonces, eso es básicamente una introducción a tipos de datos y qué puedo hacer con ellos. Entonces, la respuesta es, puedo hacer lo que yo crea que sea conveniente para mi tipo de dato, ¿sí? Entonces, entre más operaciones pueda definir dentro de la clase punto, pues significa que más cosas voy a poder hacer con esos puntos en otras partes de mi código, y eso usualmente es algo que nosotros deseamos y queremos. Ahora, alguien aquí me podría decir como, Carlos, pero si yo puedo hacer esto, entonces, ¿por qué tenemos el método distancia por fuera de la clase punto? Y resulta que tienen razón en que yo podría eh, tratar de implementar distancia dentro de punto, pero hay unas cosas que van a cambiar. Entonces, copiémoslo tal cual. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Lo primero que tiene que cambiar es que ya no necesito hacerlo static, porque cuando escribo static, lo que estoy tratando de expresar es que ese método no pertenece a un tipo de dato específicamente. En este caso, cuando yo lo muevo a distancia, es porque realmente quiero dejar claro que este método pertenece a la clase distancia, por lo tanto, ese static ya no es importante. Y antes necesitaba dos puntos que venían de los parámetros, pero ahora acuérdense que al ser parte de la clase point, va a haber un point que yo ya tengo, que no necesito como parámetro, que es el punto sobre el cual estoy operando. Entonces, por fuera de la clase necesitaba dos parámetros, pero dentro de la clase necesito solo uno, porque hay otro parámetro que está implícito, que de nuevo es ese objeto dis, que es el punto sobre el cual voy a llamar distancia. Entonces, listo. Quitamos static, quitamos un parámetro que ya no es necesario, y cuando vamos a implementar hay otra ventaja, y es que ya no necesito los métodos, sino que ya puedo directamente acceder a los atributos de esa clase. Entonces, en vez de escribir p2.x como método, pues le puedo decir p2.x, y eso es una razón importante porque a veces yo quisiera escribirlo dentro de una clase, porque tengo acceso a todos los atributos, y a veces es más fácil escribir estos métodos teniendo acceso a los atributos en vez de tener que usar métodos. Entonces, bueno, ya no necesito los métodos,
los podría dejar, pero de nuevo es como algo innecesario, entonces está bien simplemente hacer referencia a el método y como les conté, pues ya no necesito el parámetro P1 porque ahora tengo acceso a ese objeto dis que me representa el punto sobre el cual estoy operando y la implementación entonces quedaría de esta manera. Como ya no tenemos sino un punto, seguramente llamarlo P2 suena raro, entonces llamémoslo otro y ahí ya queda definido. Ahora, desde el punto de vista funcional, es indiferente si yo lo quiero usar así o si yo lo quiero usar así, ¿sí? Todo lo que yo puedo hacer con funciones y acuérdense que llamamos funciones a los métodos que sean estáticos. Entonces, ¿sí? Cuando yo tengo una función, si yo tengo el equivalente como método, no hay nada que pueda hacer de una manera que no pueda hacer de la otra. Ambas opciones son equivalentes desde el punto de vista de lo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, la decisión no pasa por ahí. ¿Por dónde pasa la decisión? Es un poco como una cuestión de gustos, realmente. Entonces, sí, hay gente que dice que siente que es mejor que las clases sean simplemente esa agregación de información y que las operaciones que puedo hacer sobre esos tipos de datos estén definidas en otro lugar, en algún lugar externo. Y hay gente que siente que eh, es mejor que todas esas operaciones estén agrupadas en una misma clase, de manera que sean más fáciles de encontrarlas. Entonces, si yo el día de mañana digo, ¿será que ya existe un método para trasladar un punto? Pues tengo un solo lugar donde mirar, en el archivo point.java. Si yo esto lo tuviera por fuera de la clase Java, seguramente me tocaría hacer un poquito más de descubrimiento para tratar de encontrar en qué archivo está y puede ser que diferentes operaciones estén en diferentes archivos y se vuelve como un poco más difícil. ¿Sí? Entonces, como les digo, lastimosamente o afortunadamente tal vez no hay ninguna recomendación fuerte, es realmente un poco lo que ustedes crean que tiene más sentido. Ahora, lo único que tienen que acordarse de nuevo es que hay un impacto en la forma en que utilizan los métodos. Entonces, si yo tengo, creemos nuevos puntos. Eh, pues creemos un punto al origen y creemos un punto en la coordenada 1, 1. Entonces, listo. Si yo quisiera llamar a una función que me devuelva la distancia, entonces tengo dos parámetros y los utilizo y pues nada, eso regresa la función. Si los tengo como una función, entonces de nuevo, tengo un punto inicial, llamo al método distancia y le envío el segundo parámetro. Y de nuevo, ninguno de estos dos mejor, es mejor per se, ¿sí? No, no hay nada en la forma en que esto se hace que lo haga mejor que el otro. Ahora, como les digo, a veces cuando una clase tiene muchos atributos y algunos de esos atributos no tienen accesores, es más fácil implementar estos métodos dentro de la clase, pues porque tengo acceso a todos los atributos. Y como les decía, también es importante pensar que pues esto lo hace eh, más fácil de encontrar de alguna manera. Y hay una cosa, por ejemplo, que tienen los IDEs súper bonitos y es que si yo escribo punto, él me lista todas esas operaciones que son válidas sobre los puntos. Entonces, de nuevo, se vuelve como un poquito más organizado, eh, ayuda con que se encuentre. Entonces, digamos que yo sentiría
que la recomendación tal vez es, a menos de que tengan una fuerza, un motivo de fuerza mayor, piensen en hacerlo siempre como un método, como parte de una clase, y solamente si cuando intentan hacer eso se dan cuenta que hay alguna razón por la cual tal vez no es buena idea, entonces lo saquen a una función, ¿sí? Como que el primer intento debería ser probablemente escribirlo dentro de una clase y como un método, y ya después sí, pues está bien tratar de intentarlo hacer como una función. Sí, ahora, hay cosas, por ejemplo, en que tal vez la línea ya no es tan delgada. Entonces, ¿qué pasa si tengo un método que recibe un punto y recibe un string? Y digamos que yo escribí esta clase string. ¿Sí? Escribo string porque no tengo acceso a otro punto de datos ahorita. ¿En qué clase debe ir? ¿Debe ir dentro de punto o debe ir dentro de string? ¿Sí? Entonces, a veces tal vez se vuelve un poco complicado cuando tengo muchos parámetros como, bueno, pero entonces, ¿a qué clase pues, lo vuelvo parte de esa clase? Esa puede ser otra razón para decir como no, pues este método opera sobre muchos tipos de datos, tal vez lo mejor es sacarlo como una función, porque sería raro como pensar que esto es una operación de un punto y no realmente como una operación que toma muchos tipos de datos. Entonces, sí, es un poco como eh, dependiendo de las cosas, pero como les digo, tal vez traten siempre de empezar con métodos y devuélvanse a funciones solo si eso no les funciona. Ahora, aquí hay una parte que es súper importante de hacer una pausa y contarles algo que lastimosamente pasa hoy en día. Hoy en día la gente aprende más por internet que por otros medios de enseñanza, ¿sí? Todavía existen obviamente las universidades, pero la gente de alguna manera, hay tanta información en Internet, pues que la gente consume muchísima información de Internet. Y la gente que escribe ese contenido que la gente consume necesita tener clics, ¿sí? Usualmente todas las métricas que generan dinero están atadas a que yo tenga clics. Y algo que la gente ha descubierto es que los títulos exagerados y negativos tienen más interés que los títulos que no son exagerados o que son positivos. Entonces, por muchos años se cultivó una cultura en que se atacaba de alguna manera alguno de estos dos bandos de yo prefiero funciones o yo prefiero métodos. Entonces, hay mucha gente que consumió estos artículos y en vez de contrastar sus argumentos contra los que estaban en el artículo, simplemente repiten lo que leyeron porque asumen que si lo leyeron, si estaba escrito es porque tiene algún tipo de validez, ¿sí? Entonces van a encontrar muchísima gente que les va a decir que es un despropósito escribir una función sabiendo que ya tienen un tipo de dato punto y que la verdadera programación orientada por objetos manda que todo tiene que ser un método, y van a encontrar gente que les diga que la programación orientada por objetos trae un montón de problemas y por lo tanto escribir esto está mal. Entonces, como les digo, traten de tener un poco de criterio para alejarse de esas opiniones exageradas y pasionales. Y yo les puedo decir, efectivamente, no hay ninguna forma superior de escribir ese código. Ambas tienen particularidades y tienen, sí, son diferentes como maneras de expresar la misma idea. Ninguna por sí misma es mejor que la otra, ¿sí? Y ya exploramos un poco como las razones por las cuales yo escogería un lugar que otro, pero si ustedes escogen un lugar distinto del que yo usaría, de nuevo, jamás podría decirles como no, está mal porque claramente la otra versión es superior.
Entonces tengan mucho cuidado con eso y se van a encontrar muchísima gente que tal vez les van a dar consejos de ese estilo. Bueno, para tener un poco de eh, terminar como en algo más positivo, entonces lo último que quiero ver el día de hoy es eh, algo que tiene que ver con un operador que hemos usado varias veces en el pasado. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una manera de escribir, definir una variable booleana y en alguna parte preguntar que si esa variable booleana era, eh, obviamente una variable booleana no es el mejor ejemplo, qué pena. Hagamos esto. Entonces, sí, poder preguntar si n es igual a un valor o n es diferente a un valor, etcétera, etcétera. Resulta que estos dos operadores funcionan muy bien cuando tengo variables que no son objetos, pero no hacen lo que ustedes creen que hacen cuando lo aplican a objetos. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo un string y voy a escribir hola mundo y después voy a tener, bueno, la forma más sencilla de hacer esto es esto. Entonces, de nuevo, string también tiene un constructor y dentro del constructor le puedo mandar un string, pues para que él cree el string con ese string. Suena un poco raro, pero funciona. Nadie lo utiliza porque de alguna manera esto es como la forma más sencilla de crear un string. Y definitivamente si yo imprimo que es S1 y que es S2, pues voy a ver que ambos representan el string hola mundo, ¿sí? Efectivamente queda claro de acá que eso es lo que estoy haciendo, pero si yo trato de imprimir si S1 igual a S2, entonces eso me va a dar que es falso. ¿Mm? Y obviamente eso suena muy raro, ¿no? Porque si S1 y S2 se ven iguales, tienen los mismos caracteres, ¿por qué no serían iguales? Resulta que la razón es un poco más engorrosa para explicarla en este momento. Es algo que es importante que tengan en cuenta, pero en este momento es un poco engorroso explicar. Entonces, por ahora recuerden que jamás deberían utilizar igual para ningún objeto, no solamente para objetos que ustedes definen como punto, sino también para objetos que trae el lenguaje Java, como por ejemplo string. Y con string pasa una cosa y es que a veces sí da el resultado que uno espera, pero a veces no. Entonces a veces la gente se acostumbra a lo usó mal, pero le dio el resultado que espera y creen que está correcto, pero no. Como les digo, es una mala idea depender de la suerte para esto. Entonces, ¿cómo se debería revisar si dos objetos son iguales? Utilizando un método que se llama equals. Entonces, equals es un método que existe para que yo pueda definir cuando dos objetos son iguales o no son iguales. Entonces, en este caso, si yo ejecuto mi código, voy a darme cuenta que efectivamente ya retorna true, que era seguramente lo que esperaba. Listo. Ahora, ese método de equals no es mágico. A mí me toca implementarlo y también es un poco desafortunado implementar el método equals de una manera como, eh, como que abarque todos los casos posibles. Es un poco engorroso, pero los IDEs ya hacen eso por nosotros. Entonces, a todos los IDEs le puedo decir que necesito un método equals y también por una
razón que no viene al caso mencionar ahorita, usualmente siempre que yo escribo un método equals, tengo que escribir este método hashcode. En el tema de colecciones, esto es súper importante. Colecciones es algo que está por fuera del alcance de este bootcamp, pero si le van a pedir al IDE que cree equals, eso también va a generar ese método. No se asusten, hay una razón detrás de eso. Pero lo importante es que una vez que ustedes tengan un método equals dentro de la clase que ustedes definieron, entonces ya pueden utilizarlo para revisar si dos puntos son iguales. Entonces, creemos un punto que se llame initial y un punto que se llame end y vamos a darle las mismas coordenadas. Y de nuevo, si yo quisiera preguntar que si ambos puntos tienen exactamente los mismos atributos, entonces puedo llamar a equals y él efectivamente me volvería que es cierto, pues porque ambos fueron creados con los mismos valores. Entre otras cosas, definiciones que son importantes a los valores que tiene el atributo, los atributos de una clase se le llaman el estado. Entonces, cuando yo hago este punto initial, lo que estoy haciendo es un punto que tiene estado de x igual a 0.0 y y igual a 0.0. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como estado de un objeto y es una de esas palabras que se utiliza para definir otras cosas. Entonces, es importante que se acuerden, ¿no? Entonces, si quiero revisar si el estado de initial es igual que el estado de end, entonces equals me lo puede decir. Ahora, si yo no tuviera ese método equals, si yo no le hubiera pedido eh, al IDE que lo creara, todavía puedo usar equals, pero en ese caso tendría el resultado que no espero, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que decirle claramente a Java cómo deberían compararse dos puntos, ¿sí? Él no tiene por qué tratar de adivinar que, ok, si tengo dos atributos, entonces supongo que eh, los quiero comparar uno a uno, porque cuando tengo objetos complejos, puede ser que eso no sea la manera en que yo determino si los puntos son iguales o no. Entonces, esa es la manera en que si yo necesito decirle a un punto, si yo necesito poder comparar un punto con otro, entonces pues necesito ese método equals. Y usualmente cuando escribo pruebas unitarias es súper importante tener este método a la mano. Entonces, si van a escribir pruebas unitarias para la clase, vale mucho la pena que le digan al IDE que cree ese método equals por ustedes. Ahora, volvamos al mismo punto. No lo hagan si no lo necesitan. ¿Sí? Usualmente los métodos que representan partes del dominio que ustedes están modelando seguramente se benefician con el método equals, pero otras cosas no. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un software que maneja un hospital y maneja como el concepto de que llegan pacientes a pedir una cita y los pacientes se atienden y los atendió un doctor y tienen una historia clínica, entonces paciente es una parte de mi dominio, ¿sí? Es una parte de lo que yo estoy tratando, el problema que estoy tratando de modelar y seguramente ese elemento de mi dominio debería tener una clase que se llame paciente. Entonces, esas clases que modelan partes de mi dominio usualmente son las que más se benefician con equals. Pero si yo tengo una clase, por ejemplo, que me permite conectarme con un proveedor de pagos para recibirle el pago al paciente cuando le estoy cobrando la cita, esa clase que se conecta con el proveedor de pagos, eso no es parte de mi dominio, eso es simplemente un colaborador dentro de la funcionalidad que estoy haciendo. Ellos no necesitan equals. Entonces, de nuevo, no lo pongan porque sí,
pónganlo cuando ustedes de verdad sientan que lo necesitan. Y como les digo, si van a hacer pruebas unitarias, definitivamente lo van a necesitar. Entonces, estaría bien que lo implementen de alguna manera. Entonces, eso es un poco de nuevo como la introducción que quiero hacerles sobre tipos de datos. La única cosa adicional que quiero comentarles es que Java es bastante libre sobre la forma en que puedo eh, definir mis clases. Entonces, yo podría, por ejemplo, coger este Y y botarlo como aquí en la mitad de la nada, y eso, el código va a funcionar. Podría coger el constructor y mandarlo al final y todo seguiría funcionando igual. Pero obviamente es una mala idea. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Entonces, usualmente eh, hacemos nuestra definición de la clase. Acuérdense que esto define un bloque. Todo lo que pertenezca a la clase punto tiene que estar dentro de ese bloque. Entonces, lo primero que deberían escribir son variables que sean estáticas, y eso es un concepto que habíamos visto antes. En este caso, digamos que eh, no tengo realmente una buena variable estática para punto, pero si tuviera una clase, un atributo estático, sería primero, después los atributos propiamente de la clase, después los constructores, y lo digo en plural porque después vamos a ver que yo puedo tener muchos constructores dentro de una clase, puedo tener más de uno. Después, si tienen accesores, yo creo que es buena idea ponerlos acá, y después pongan todas las operaciones que ustedes quieren crear que que un IDE no pueda crear por ustedes, ¿sí? Entonces, coloquen translate, magnitude y distance antes de equals y antes de hash code y antes de tu string, que también vamos a ver después eh, tu string, pero esa es otra de esos métodos que el IDE puede definir por mí. Entonces, sí, me parece que queda bien ordenadito así. Atributos, constructor, accesores, métodos eh, que el IDE no puede implementar por mí, y métodos que el IDE sí puede implementar por mí. Eso de alguna manera genera como una buena legibilidad. Sobre los constructores, sobre los métodos como tal, hay varias eh, ¿cómo se dice? Como varias sugerencias de qué orden darles. Ninguna siento que ha demostrado que es mejor que las otras. Entonces, por ahora, pues lo que vamos a hacer son métodos muy pequeños, son muy pocos métodos. Entonces, inclusive el orden, pues como que no hace mucha diferencia. Entonces, digamos que ahorita traten de ponerlo de una manera que para ustedes tenga sentido cuando tratan de leer el código de arriba para abajo. Entonces, bueno, ahora sí, eso era todo lo que quería contarles como introducción de objetos. Objetos es un pilar importante dentro de la programación orientada por objetos. Hay muchísimas cosas que se desprenden de este concepto, pero aún si uno no hiciera nada de esos conceptos, de nuevo, el solo hecho de que yo pueda expresar esas relaciones en código, el solo hecho de que yo pueda crear mis métodos y utilizar los atributos de la clase, pues eso ya es una ganancia suficientemente grande como para que valga la pena utilizar objetos. Pero como les digo, pues además tienen un montón de beneficios. Obviamente, este bootcamp no va a alcanzar a cubrir la mayoría de ellos, pero por lo menos que tengan una buena base para que si después aprenden sobre esos otros usos, pues sepan cómo utilizarlos y cómo sacarles provecho. Entonces, eso era todo lo que quería decirles por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.